el cual está titulado Los unos a los otros, y está basado en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer desde el 23 hasta el 25, y dice así: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Una de las razones de congregarnos, aparte de adorar al Señor, es para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué es importante que como iglesia tener presente lo anterior? Porque sencillamente a través del estímulo mutuo desarrollamos relaciones fraternales, sólidas, sanas y honestas entre nosotros. ¿Qué está haciendo usted, amado hermano, amado amigo que nos visita y nos ve en línea en esta mañana? ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Tiene usted la respuesta? Cuando se levanta en la mañana y enfrenta el día, ¿qué se dice a sí mismo acerca de sus esperanzas para el día? Cuando mira desde el comienzo del día hasta el final, ¿qué quiere que ocurra? Que sea aquello por lo cual ha vivido. ¿Qué diferencia quiere hacer o quiere que haga su vida? Y dice que ni siquiera pienso en eso, solo me levanto y hago lo que tengo que hacer. Entonces está alejándose a sí mismo de los medios básicos de la gracia y de la fuente de guía y fortaleza y frutos. Es evidente en la Biblia, incluyendo en este texto, que Dios quiere que nosotros conscientemente nos propongamos algo en nuestros días. La voluntad revelada de Dios para usted, para mí, para todos como iglesia, es que cuando nos levantemos, se levante en la mañana, no divague con un propósito a lo largo del día, dejándola que las simples circunstancias dicten qué hará, sino que propongan algo, nos propongamos algo, que nos enfoquemos, que se enfoque en cierto tipo de propósito. Ahora estoy hablando acerca de los niños, de los adolescentes y de los adultos, de los solteros, de los casados, de las madres y de cada negocio que se hace. El propósito es semejante a la falta de vida. Las muertas hojas en el patio quizás sean lo que más movimiento tengan en esa zona, más que el perro, más que los niños. El viento sopla en este sentido, ellas van en este sentido, el viento sopla en ese sentido, ellas van en ese sentido, el viento sopla en ese sentido. Tropiezan, rebotan, saltan, se pegan en la cerca, pero no tienen propósito en cualquier sentido que vaya. Están llenas de movimiento y vacías de vida. Dios no creó seres humanos a su imagen para que carecieran de propósito, como hojas muertas que vuelan alrededor del patio de la vida. Muy importante esta parte, esta frase. Dice que Dios no creó humanos o no nos creó a nosotros para que creciéramos sin un propósito en esta vida, como hojas muertas que vuelan alrededor del patio de la vida. Él nos creó para que fuéramos poderosos, para que tuviéramos un enfoque y un propósito para todos nuestros días. Y esto no es opresivo, no es esclavitud, no es agotador, es energizante y liberador. Invito a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7, que nos dice las Santas Escrituras. Gálatas, capítulo 5,
versículo 13, dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí importante, la palabra de Dios nos da aquí es ese propósito para que fuimos creados, lograr encontrar para qué fuimos hechos y hacerlo con todo el poder de Dios. Les invito a leer Colosenses capítulo 1, versículo 29. Y dice así: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Jesús también dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ejemplo más grande que encontramos del cual es el propósito de nuestra vida, el Señor Jesús nos lo está diciendo aquí. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan capítulo 4, versículo 34. Comida, proponerse hacer cada día lo que se supone que hagamos, es como comer. Nuestra vida nos da energía. En lugar de quitarla, si se hace lo que se supone que haga, morirá eventualmente. Quizás sea joven o quizás mayor. Esa decisión de Dios, no de usted. Pero cuando muera haciendo lo que debe hacer, morirá bien y pleno. Y las circunstancias de la vida. Pero si nosotros no morimos, si nosotros venimos y morimos en esta vida sin tener un propósito, sin haber desarrollado cada uno de los dones que Dios nos dio, es algo que no vamos a morir plenos y no un sentido en nuestra vida. Pero Dios nos está dando la solución, Dios nos está dando el ejemplo, que sí tenemos un propósito en esta vida. El propósito y el enfoque de nuestras vidas como cristianos es, dice acá, mantenga firme la profesión de la esperanza. ¿Consideraría usted conmigo lo que nos enseñan estos 3 versículos sobre el propósito y enfoque de nuestra vida como cristianos? Quizás Dios lo use para traer un enfoque claro a su vida, a mi vida, a la vida de cada uno de los que estamos presentes, de los que nos ven en línea y de aquellas otras almas a las que nos está llevando por medio de este medio digital la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quizás Dios los use para traer un enfoque claro. Él puede usarlo para estallar toda la confusión y disipar la niebla y dar una claridad lúcida, brillante, vivificante, primaveral al propósito de sus días, de nuestros días. Primero, el versículo 23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Ahora, esto no es algo que usted hace con sus manos o con sus pies, o cruza la calle o va a la oficina o a la escuela. Esto no se hace donde los demás puedan verlo. Este es un asunto del corazón. Mantenga firme la profesión. Sea una persona llena de esperanza en Dios, porque Dios le ha hecho una promesa. Muchas promesas nos ha hecho Dios y Él es fiel. Él ha prometido escribir una ley en nuestros corazones. En el versículo 10, en el capítulo 10 y el versículo 16 de Hebreos, nos dice lo siguiente. Vamos a leer. ¿Qué nos dice el versículo 16? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y obrar en nosotros lo que es agradable a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 13, versículo 21. Ha prometido olvidar para siempre nuestros pecados.
Leamos el versículo 17 y añade, y nunca más me acordaré de nuestros pecados y transgresiones. También el Señor nos ha prometido que seremos hechos perfectos por un solo sacrificio. El versículo 14, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ha prometido nunca dejarnos o desampararnos. En el capítulo 13, versículo 59 de Hebreo lo podemos ver. Y ha prometido producir bien en nuestro dolor. Capítulo 12, versículo 10 de Hebreo. Y así Él cumple su palabra. Pero esto no nos provee con un enfoque suficiente para el día. Dios no nos creó para que no enrolláramos bajo la frazada o esperázamos en Él todo el día en la cama. La esperanza en Dios, si no produce efecto alguno en nuestra vida, sería invisible y no traería gloria pública al poder, a la sabiduría y a la bondad, a la felicidad de Dios. Si el acto de tener esperanzas en Dios fuera todo lo cual Él nos creó, entonces el versículo 24 sería palabras vacías. Pero no lo es. Dios nos creó primeramente para que tuviéramos esperanza en Él y luego para que esa esperanza fuera visible por el efecto que tiene sobre nuestras vidas. Y ese efecto es mencionado en el versículo 24 y debe ser el propósito de cada día que vivamos. Esta es la razón por la que usted, yo y todos los que estamos acá reunidos nos levantamos en cada mañana, estimulándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Leámoslo nuevamente el versículo 24. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este es el enfoque para nuestras vidas. Este es el propósito que tenemos como cristianos desde la mañana hasta la noche. Fíjense cuidadosamente, amado hermano, amado amigo, no es lo que usted esperaría, no es. Consideremos cómo amarnos unos a los otros y hagamos buenas obras. Esto sería bíblico y correcto, pero es suficiente, es diferente. Consideremos cómo estimularnos unos a otros, al amor y las buenas obras. Enfoquémonos en ayudar a otros a convertirse en personas amorosas. Propongamos estimular a otros a las buenas obras. Y por supuesto, la implicación sería también que si otros necesitan ayuda y estímulo, entonces nosotros también. Y por tanto estaríamos pensando en qué tipo de camino podemos idear, sentir y hablar y actuar. De modo que nos estimulemos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. El propósito de nuestra vida no es solo amar y hacer buenas obras, sino ayudar, animar a otros al amor y a las buenas obras. Aquí el enfoque es primordialmente para nosotros como familia de Dios, como la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estimularnos unos a otros como hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Y nuevamente nos sigue diciendo, considerémonos unos a otros, pero seamos más prácticos. Hay algo en este texto que es muy difícil de explicar en el español. La palabra considerémonos. Considerémonos cómo. Es utilizada otra vez en el libro, a saber, en Hebreos 3:1, donde el escritor dice, considerad a Jesús. Es decir, mírenle. Piensen en el enfoque o enfóquese en el bien, estudienle. Permitan que sus mentes se ocupen en él. Jesús es el objeto directo del verbo considerar. Considerar a Jesús. Consideren qué. Considerar a Jesús. Bien, en Hebreos 10:24. La gramática es la misma. El objeto directo de la palabra
consideremos es unos a otros. Dice literalmente, considerémonos unos a otros. Ok, entonces, hagamos esta interrogante. ¿Consideren qué? Considérense unos a otros, pero esto es casi imposible de llevar al español con el resto de la oración, porque sería muy extraño, tendría que sonar algo así como consideremos unos a otros hacia el estímulo del amor y las buenas obras. Ahora, eso es español, pero terrible en español. Lo mejor que podemos hacer parece decir, consideremos cómo estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras. Pero quiero que usted note este matiz del original para que pueda sentir su fuerza como el propósito y enfoque diario para su vida, para nuestra vida. Este es Dios literalmente llamándonos a considerarnos unos a otros. Es decir, a mirarnos unos a otros, a estimularnos unos a otros, a ocupar nuestras mentes unos en los otros. Y parece repetitivo y como una muletilla repetir la palabra considerémonos, pero es para que tengamos en sí el enfoque original y la meta de pensar en mi prójimo, en mi hermano que tengo en este momento a la par, al que estoy observando delante de mí, el que está en su casa en línea. Entonces, ese es el enfoque. Nos manda que seamos nosotros los unos a los otros y nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Tomemos a los adolescentes, por ejemplo. Hay muchos adolescentes en la IDC, Iglesia de Cristo, quienes viven para Dios. Y es, ustedes han probado el amor de Dios y han experimentado el poder de su perdón y quieren hacer su voluntad. Por eso llegaron a los pies de Jesucristo, por eso están creciendo en el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Pero como casi todos los demás, se levantan muchos días y se sienten desanimados. ¿Cuántos jóvenes están en su día a día? ¿Cuántos prejóvenes? ¿Cuántos adolescentes? En esta vida actual, en este mundo moderno, se levantan desanimados. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué ir a la escuela? ¿Por qué ir al colegio? ¿Por qué trabajar el joven que ya empieza a veces de 17 años es su vida laboral? Y ustedes van decayendo a lo largo de la vida, tratando de sentirse bien con la música, con la comida y con los amigos, pero no sienten que haya un propósito o un enfoque alguno. Les animo a escuchar la palabra de Dios en Hebreos 10:24 nuevamente. Cuando se levante en la mañana, considere, piense, medite, delibere, rumie sobre otras personas con esta meta consciente. ¿Qué puedo hacer yo para que ellos se sientan estimulados al amor y a las buenas obras? Ahora hay una razón para vivir y por la cual enfocarnos. Cada día una razón que nunca será aburrida. Cada día es nuevo y diferente. Las personas cambiamos. Sus circunstancias o nuestras circunstancias cambian. Usted y yo cambiamos, pero el llamado sigue siendo el mismo. Considere a esas personas que están con usted durante el día. Escuchemos. ¿Cuántos de nosotros conocemos con exactitud el nombre, apellido, dónde vive, qué come, dónde trabaja, el hermano que está a nuestra paz? Yo le aseguro que del 100%, como el 2-3% podría ser, que conocemos con exactitud la rutina, la vida diaria de nuestros hermanos, de nuestros amigos. ¿Cómo son? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo será la situación que está viviendo el hermano que está a la par? Sus enfermedades, sus angustias, está sin trabajo, puede comer, no come.
Consideremos eso. ¿Qué ayuda a una persona a volverse amorosa? ¿Cuál es el origen de las buenas obras genuinas? Esta es la razón para vivir que está suficientemente enfocada en práctica y es suficientemente grande para durar toda la vida. Entonces tenemos un propósito. Enfoquémonos en ese propósito. Cada día que nos levantemos, primeramente es darle gracias a Dios porque nos da un nuevo amanecer que muchos no lo ven, lamentablemente. Muchos se levantan en la mañana sin saber qué hacer, sin saber qué dirección o qué rumbo tomar en ese momento o tomará ese día. Pues nosotros ya tenemos un propósito y como dice, recordemos lo que nos dice Hebreos 10:24, que consideremos unos a otros. Consideremos que el día de hoy que me levanto, primeramente agradezco a mi Dios por un nuevo día, por un nuevo amanecer, por la vida que me está dando, pero voy enfocado que también tengo que ir, voy a ver qué situación está llevando mi hermano, qué enfermedad, cómo puedo ayudarle de distintas maneras. No solamente podemos ayudar económicamente, una palabra de ánimo es suficiente para levantar el espíritu de un amigo, de un hermano, de un vecino, de un conocido. Entonces, consideremos. Ahora hay otra parte acá que muy importante nos menciona la palabra de Dios y dice, reúnanse y anímense unos a otros. Veamos por tanto el texto para encontrar la respuesta a cómo lograrlo. El versículo 24 da el enfoque y propósito. Y consideremos nuevamente cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. Luego, el versículo 25 da las instrucciones para lograrlo. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Dos principios. Primero, no se nieguen unos a otros. Segundo, anímense unos a otros. Cuando crecía y escuchaba referencias a este texto, era usándolo más a menudo como un argumento a favor de la asistencia regular de los servicios de adoración. No dejando de congregarlos como muchos tienen de costumbre. Y el enfoque que yo tenía cuando era pequeño, pues es como dice acá, estaba enfocado prácticamente al servicio de adoración, al hermano que no llegaba el día domingo, cada 2 domingos, cada 3 domingos, era un hermano irregular. Entonces, todos pensamos que prácticamente este es el enfoque esencial de este versículo. Claro que tiene mucho que ver, pero veamos el trasfondo también, más allá. Como argumento a favor de la asistencia regular de los servicios de adoración. Y esa no es una aplicación cerrada del texto. Pues uno de los modos de estimular y exhortar que tengamos o tenemos es la predicación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu de Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 22, llama el libro de los Hebreos una palabra de exhortación. Pero en este contexto, amados hermanos, el tipo de congregación en perspectiva parece ser uno donde los miembros se animan unos a otros. Este contexto es donde prácticamente me relaciono más íntimamente con mi hermano. Es cuando yo escucho y estoy pendiente de lo que está sucediendo en la vida de mi hermano, de mi vecino, de mi compañero de trabajo, en la manera espiritual. ¿Qué situación está atormentando la vida espiritual e intelectual de un amigo, de un compañero de trabajo, de mi vecino? Porque somos llamados a considerarnos unos a otros, no solamente dentro de la iglesia, no solamente dentro de la congregación, porque así como somos llamados también a predicar el evangelio fuera de la congregación, fuera del templo, pues es que prácticamente cuando nosotros salimos fuera a predicar el evangelio, esa persona a la que le estamos llevando el evangelio pronto va a ser familia nuestra.
Entonces, desde ahí también tenemos que ir considerando a estos hermanos, a estos prospectos hermanos, amigos en Cristo. Entonces, aquí es el enfoque más íntimo, unos a los otros. El versículo es explícito, el versículo 25. Reúnanse, exhórtense unos a otros. Nosotros podemos llevar palabras de ánimo a otro hermano, palabras de exhortación a aquel hermano que está desanimado o aquel hermano que prácticamente ya eh, se nos está desviando del camino de rectitud, o prácticamente aquel hermano que prácticamente se apartó totalmente de Dios. Entonces nosotros tenemos como familia, como aquel padre que exhorta al hijo, al hermano, ¿verdad? Para que prácticamente deje de hacer lo malo o para que busque una nueva actitud en su vida o en su forma o en su manera de proceder. Entonces es importante que sean los unos a otros. Es algo más íntimo poder llegar y decirle, mira, hermano Luis, esto está pasando, o mira, hermano Ever, esto ocurre, o hermano Ever, este enfoque que usted tiene no es el correcto, te recomiendo otro. Entonces hay esa intimidad entre nosotros como hermanos. Uno está exhortando al otro y el otro está exhortando a uno. Cada persona está haciendo o diciendo algo que exhorta. Si usted pregunta a qué corresponde esto en nuestra iglesia, en nuestra congregación, dirá que lo que más se le acerca es el grupo pequeño. Es por ello que considero tan absolutamente crucial este ministerio. Soy un gran creyente de la predicación. Hay algo en la palabra de Dios que ruega ser proclamado, ser anunciado, ser exaltado, además del debatido y enseñado. Pero no tengo la ilusión de creer que la predicación es suficiente en la vida de un creyente. El Nuevo Testamento, especialmente este libro de Hebreos, nos llama una y otra vez a un tipo de ministerio. Un ministerio pero mutuo, más cercano, que involucra a todos los creyentes, a todos los miembros de cada congregación de las iglesias de Cristo, a la exhortación unos a otros. Así que les pido que haga un inventario de su vida, amado hermano, amado amigo. ¿Dónde está usted en el versículo 25? Respóndanse ustedes, háganse ustedes interrogante y respóndanse también. ¿Dónde estoy yo en el versículo 25? Hay dos grupos, los que se reúnen para exhortarse unos a otros y los que se han creado del hábito de no congregarse. Ve esa pequeña frase en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos quieren por costumbre. La no participación en grupos pequeños puede crear una costumbre. ¿Cómo lo hace usted? Y cuando menciono grupos pequeños, también me refiero actualmente acá en la IDC, en el centro, menciono las tribus de Coinonía. Vea qué importante, qué interesante y qué especial este sermón de esta mañana. Cuando habla que los grupos pequeños, ello significa que ellas están ahí para ayudarles a romper la costumbre de no participar en grupos pequeños. Dios le está llamando mediante la palabra a romper la costumbre de no participar y le está llamando a fortalecer la costumbre de practicar y participar en la unidad de un grupo donde se animen unos a otros. Ese no es el único modo de estimular el amor, el amor y a las buenas obras, pero es el modo enfatizado en este texto. Vean qué importante y qué interesante las tribus de Coinonía. Porque los días domingos, es cierto, llegamos al templo, nos reunimos, participamos de la Santa Cena, escuchamos el sermón, la clase interactiva, pero realmente tenemos esa comunión, ese enlace íntimo
entre nosotros como hermanos? Cuando muchos llegamos y estamos desesperados porque ya concluya todo y irnos corriendo para nuestra casa y nuestras actividades diarias, con costos a veces nos terminamos, si acá, bueno, ahora por el COVID no nos podemos a veces ni abrazar ni dar la mano, pero a veces ni nos saludamos los días domingos. Entonces, ¿qué relación íntima estamos teniendo? ¿Qué exhortación o estamos realmente viendo unos por otros? En la cruz de coinonía participamos de todo esto. Vea qué importante, interesante. En la cruz de coinonía escuchamos las palabras de Dios, oramos, entonamos cánticos espirituales a nuestro Señor Jesucristo, pero lo esencial, lo importante es la convivencia. Estamos relacionándonos íntimamente. Estoy en la casa de X hermano, llegamos de otras casas, nos reunimos, invitamos vecinos y estamos en familia. Estamos familiarizándonos más íntimamente con este hermano. Estamos conociendo, estamos sabiendo las necesidades tanto físicas, intelectuales o espirituales, económicas, materiales de este hermano. Y eso nos ayuda a conocer, porque así nosotros vamos a tener un propósito a levantarnos en esta mañana y vamos a empezar y recordar, el hermano está necesitando esto, el hermano necesita que yo ore por la vida, por la salud de sus familiares, ore por fortaleza espiritual de todos ellos, porque están pasando una circunstancia X, pero estamos conociendo lo que le falta a aquel hermano o aquel otro hermano está viendo mi proceder y ocupa centrarse en que voy a exhortar al hermano Eber, voy a exhortar a la hermana Isabel. Entonces, nos estamos conociendo íntimamente, pero también estamos llevando el enfoque para el cual fuimos creados en esta vida. ¿Qué tipo de exhortación encontramos acá? Lo que nos deja una última pregunta, amados hermanos, amado amigo. ¿Qué tipo de exhortación estimula a los otros al amor y a las buenas obras? Para algunas personas no es obvio que esta pregunta tenga algo que ver con Dios. Muchas personas creen que el amor y las buenas obras son algo bueno que debe buscarse. Y muchos dirán que exhortar a los demás es el modo de hacerlo. Quizás no siquiera sean cristianos, o quizás sean cristianos quienes tienen un enfoque poco profundo en Dios. Por ejemplo, en el periódico de ayer, una iglesia se describe de este modo. Mientras el pastor habla de enviar misioneros, la sensación era que esta congregación existía para elevar la autoestima de sus miembros. Sea o no una descripción precisa de aquella iglesia. Esta es la idea. Muchas iglesias tratarían de exhortar así al amor y a las buenas obras. Pero ese no es el modo bíblico. La clave para exhortar bíblicamente al amor nos es dada en el versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. La clave para amar en el Nuevo Testamento, el tipo de amor que exalta a Dios y no al hombre. Esta es enraizada en la fidelidad de Dios. Mantengan firme la profesión de su esperanza. Aprecie su esperanza porque Dios es fiel. Él cumple todas sus promesas. Sin este tipo de esperanza, sintiéndonos cada día en medio de todas las frustraciones descorazonadoras y de todas las decepciones aplastantes, yo no tendría fuerza o energía o gozo para exhortar a alguien. El amor y las buenas obras, si confiamos en Dios y no en sí mismo o en nosotros mismos, siempre tendrá algo estimulante, algo esperanzador para decir, a saber, Dios es confiable. Se puede confiar en Dios.
No tengo fuerzas, pero Dios es confiable. Y para ir concluyendo, amados hermanos, permítame terminar con una ilustración que viene nuevamente del versículo de los versículos después. ¿Cómo trataría de exhortar y sostener el amor de su grupo pequeño si algunos de ellos son lanzados a una prisión en entorno hostil? Esto es lo que sucedió aquí, y el resto del grupo decía que si iban a visitarlos, una reunión de grupo pequeño en la cárcel, todos estarían en un gran problema. ¿De dónde tendrían los recursos usted y el valor y la gracia para arriesgar su vida y posesiones para ir a exhortar a sus hermanos y hermanas a prisión? Veamos los versículos 34 y 35 para conocer la respuesta. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes. Así que ellos fueron a visitarlos y se metieron en problemas. ¿Dónde estuvieron ese valor para amar y exhortar al amor? Siguiente frase. Sabiendo que tenéis para vosotros mismos un mayor y más duradera profesión. Es decir, a causa de que se mantuvieron firme la profesión de la esperanza, abrazaron su esperanza. Ustedes abrazaron su esperanza en Dios por encima del valor presente del hogar y las cosas, e incluso de la vida. Por tanto, dice el versículo 25, repitiendo el versículo 23, no desechéis vuestra esperanza, la cual tiene gran recompensa. Esto es lo que les anima o nos anima a arriesgar la vida, o a arriesgar su vida, y ese es el mensaje que les llevan, estimularlas al amor en ellos, porque lo hizo en ustedes. Entonces, en resumido este sermón, encontramos 3 puntos importantes. Número 1, hágase el propósito de considerar a otras personas, de estimularlas, de conocerlas, imaginárselas, con el objetivo de estimularlas al amor y a las buenas obras. Número 2, asegúrese de hacerlo reuniéndose a menudo con otros hermanos para el propósito específico de exhortarnos unos a otros. Y permitan que la esencia de Dios, la número 3, que la esencia de la exhortación sea el recordatorio de cuán grande es nuestra esperanza en Cristo y que Dios es confiable. Porque nos dice así también la palabra de Dios. Y mientras ve que se acerca el fin de los tiempos, hágalo más, no menos. ¿Por qué? Como dijo Jesús, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero que el persevere para siempre o hasta el fin, ese será salvo. Entonces, amados hermanos, esa es la invitación que hay en esta mañana, que nos estimulemos los unos a otros, que no perdamos nuestra esperanza, porque fiel fue el que nos prometió. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos.